marcados por tu unción. A las naciones llevamos tu gloria, pues somos parte de tu altar de gloria ardiendo en tu corazón. Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Amén, amén. Bueno, vamos a colocar este tiempo en la mano del Señor. Amén. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este día, Padre Celestial. Gracias, amado Dios, por habernos permitido, Señor, abrir nuestros ojos hoy, Señor, por habernos permitido, Padre Celestial, estar aquí delante de tu presencia, amado Rey. En esta hora, Padre Celestial, te pido, Padre de la gloria, que seas tú, mi Rey y mi Dios, hablando, Señor, a través de mí, Padre Celestial, que no sea palabra de hombre, Señor, sino que sea tu palabra, Señor, ministrando, Padre de la gloria, a través, Señor, de mí en esta hora, Padre Celestial. En esta hora, Padre de la gloria, Señor, te pido, Padre Celestial, que escudriñe mi corazón, Señor, y que saques, amado Rey, todo lo que no viene de ti, Señor, todo lo que no te agrada, mi Rey. En esta hora, Padre de la gloria, te damos la gloria, la honra y la exaltación a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En esta palabra habla de el proceso que transforma. Amén. Mi hermana hablaba sobre el temor, la reflexión era sobre el temor y ahora pues el Señor me coloca esta que es sobre el proceso. Amén. Dios usa los procesos para un propósito en nuestras vidas. Él nunca se queda con nada y todo obra para bien, conforme dice la Biblia. Aun cuando no entendamos las cosas en ese momento, un evento no grato en nuestras vidas nos hace sentir que estamos en un desierto, pero en medio de esa prueba todo se convertirá en una poderosa oportunidad para que Dios se glorifique y muestre su poder. Amén. Ese momento difícil de tu vida, donde Dios te está transformando y procesando para llevarte hacia un lugar de triunfo. Puedes verlo de varias maneras, una de ellas como una plataforma donde Dios va a desplegar su poder y todos lo verán. Él se glorificará y tú subirás a un nuevo nivel de fe, porque esta será desafiada. Dios nos dice en su palabra: no te desampararé ni te dejaré. Amén. Nos vamos a Hebreos 13, 5. Amén. Y leemos la bendita palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y con la unción del Espíritu Santo. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho. Amén. Aunque sientas que estás en un valle de sombra y de muerte, que no tema tu corazón, porque ahí Dios te infundirá aliento. Amén. Ese lo leemos en Salmos 23. Amén. Salmos 23. Versículo 4. Aunque cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu callado me protegerán y me confortarán. Amén. Debemos de tener presente que aunque pasemos por procesos, pasemos por pruebas, que nosotros no veamos la salida, pero con Dios todo lo podemos. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como dice el versículo Filipenses 4:13. Y debemos de confiarnos en el Señor, porque nosotros como seres humanos vemos que los procesos, que las pruebas no tienen salida, y nos ahogamos como en un vaso de agua y vemos que las cosas, o sea que, ay Señor, esta prueba, pero no puedo, no voy a poder en este proceso, esto está muy duro, pero desde allá el Señor nos está mirando, ay, mira mi hija, eso está, o sea, Él tiene el control de todo, sino que nosotros con estos ojos físicos vemos las cosas como que no podemos, como que no vamos a pasar esta prueba, como que está muy difícil la situación por la que estamos pasando.
pero el Señor tiene el control de todo y Él es pues después de que estemos con Dios, todo es más fácil, ¿no? Fuera de Dios nada podemos hacer, amén. Nos vamos a Romanos 8:28. Amén. Romanos 8:28. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que aman y son llamadas según el propósito que Él tiene para ellos. Amén. Sabemos que esta es la nueva tradición viviente, ¿no? En la Reina Valera tenemos esta otra versión. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a las que conforme a su propósito son llamados. Amén. Sabemos que después de que tengamos a Dios en nuestro corazón, que lo amemos, todas las cosas van a salir conforme a lo que Dios dice, ¿no? No conforme a lo que nosotros queremos, no, sino a lo que el Señor dice, porque cuando pasamos por procesos o pruebas o situaciones, es el Señor mismo, a veces es el Señor colocando pues esas pruebas y esas situaciones en nuestro camino para hacernos más fuertes, ¿no? Claro que hay unas pruebas, hay unos procesos en los cuales nosotros mismos nos metemos, porque el Señor nos dice, por ahí no es, pero uno eterno se mete. Sí, Señor, yo quiero por ahí, me parece más bonito por ahí, entonces lo quiero hacer así. Y el Señor dice, bueno, yo dejo que hagas como quieras, ¿no? El Señor nos deja y tenemos una libre albedrío, ¿no? Entonces, a veces pasamos por procesos por los cuales nosotros nos metemos porque el Señor siempre nos avisa, por ahí no es, pero lo hacemos. Y a veces hay unos procesos, las cuales el Señor permite para hacernos más fuertes, ¿no? Para nosotros crecer en Él y pues Él ve, ¿no? Hasta cuándo nosotros podemos soportar, porque Él no nos va a colocar nunca una prueba que no podamos soportar, una carga que no podamos llevar. El Señor siempre nos va a colocar algo que nosotros podamos llevar, ¿sí? Porque en el proceso y en la prueba nunca vas a morir. Amén. Eso es para fortalecerte, para crecerte, para hacerte mejor. Amén. Dios a través de Santiago nos dice en el versículo 1:5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Amén. Amén. Debemos de pedir al Señor que nos dé de esa sabiduría. Amén. Amén. Porque a veces pues nosotros no la tenemos y debemos saber cómo pedírsela también, ¿no? Cómo pedir al Señor que nos dé esa sabiduría, porque a veces nosotros oramos y no sabemos orar, o sea, pedimos y no sabemos pedir. Entonces también tenemos que saber cómo le vamos a pedir al Señor que nos dé esa sabiduría, cómo nos dé algo que nosotros tengamos en nuestro corazón, y si es la voluntad de Dios hacerlo, ¿no? Porque siempre es la voluntad del Señor, no lo que nosotros queramos, sino lo que el Señor quiera. Amén. Habrá muchísimos momentos cuando no sepamos qué hacer ni cómo responder. En esos momentos necesitamos ir al Padre y buscar sabiduría de parte de Él. Pero si estamos tan afligidos, ¿cómo no podemos orar o no sabemos cómo hacerlo? Amén. Nos vamos ahí mismo, Romanos 8:26. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse
con palabras. Amén. Lo que les venía diciendo, debemos de pedirle al Señor y saber cómo pedirle, porque nosotros no sabemos, pero el Espíritu Santo de Dios sí lo sabe. Amén. Y Él ora con gemidos. Nos calma asegurándonos que el Espíritu Santo toma los gemidos y que ni siquiera podemos proferir y los presenta delante del Padre. La oración en medio de la tribulación nos ayuda a volver a ver a Dios, desvía nuestros ojos de los problemas y los vuelve a enfocar en Dios, que es todopoderoso, misericordioso, justo. Nunca hay una manera fácil de atravesar la prueba, pero siempre hay una forma cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Creyendo, orando con gozo, porque entendemos los beneficios del proceso, necesitando la fe, y al entender el proceso cruzamos del desierto a la tierra prometida. Amén. Donde llegaremos completamente. ¿Qué significa la palabra proceso en la Biblia? Amén. En la Biblia un proceso es un camino de transformación, crecimiento y refinamiento guiado por Dios para cumplir su propósito. Amén. Implicando dificultades, perseverancia, madurez espiritual. No es solo una prueba, sino un periodo para desarrollar carácter y sacar lo mejor de la persona, parecido a la vida de José o el árbol que necesita ramas para dar fruto, buscando una vida más abundante y la semejanza a Cristo. Vamos a leer unas características del proceso en la parte bíblica, ¿no? El propósito divino. No son aleatorios. Dios los diseña para llevarte a una nueva etapa de fe y dependencia de Él. Amén. El propósito divino son donde Dios nos enseña a crecer más en la fe, ¿no? Y a creer en el Señor. Amén. De que el Señor nos pide en su palabra, si tuviéramos fe tan solo como un granito de mostaza. ¿Ustedes saben cómo es un granito de mostaza? Un granito de mostaza, o sea, es una cosa diminuta. Y miren lo que el Señor nos pide, ¿no? Tener fe como ese granito de mostaza. O sea, no nos está pidiendo mucho. Y nosotros a veces, en medio de las pruebas y los procesos, como que no confiamos en el Señor. A veces vemos como que no vemos la salida, como que, ay, no, yo no voy a poder pasar esta prueba, yo no voy a poder con este proceso. Entonces ahí estamos fallando, no estamos teniendo la fe que el Señor nos está diciendo que tengamos. Amén. Debemos en todo tiempo confiar en el Señor y tener esa fe de que si Él lo dijo, Él lo hará. Amén. Y si estamos pasando por un proceso, por una prueba, en estos momentos es porque el Señor así lo permitió y es para crecer, y pues debemos de pasarla ahí, y en medio de esos procesos y de esas pruebas, pues por lo menos yo cuando estoy en esas situaciones, yo siempre lo viví, porque de que más yo conozco, adoro al Señor y hablo mucho con Él, tengo mucha intimidad con Él, y pues no, nada, eso lo fortalece a uno y lo ayuda a uno para pasar ese proceso, ¿no? Mire que bueno, todos vivimos procesos, vivimos pruebas, he tenido demasiadas, muchas, gloria a Dios por eso, porque el Señor en medio de esos procesos y de esas pruebas, Él le ha enseñado a crecer, ¿no? A crecer en la fe y a confiar en Él. Amén. Y en medio de esos procesos y esas pruebas en las cuales yo he tenido, el Señor ha colocado personas a que que por medio de mí, o sea, yo les hable, y mire, yo estando en un proceso y yo le digo, Señor, yo sí, tú necesito, tú puedes. Y bueno, le doy la gloria y la honra al Señor, porque ha hecho eso en mí, porque en medio de todos los procesos y las pruebas me ha hecho crecer espiritualmente como persona, y gloria a Dios por las personas que ha colocado en mi camino para ayudarme en ese proceso, y las personas que han colocado en mi camino para que
las pueda ayudar también en el proceso que las personas están viviendo, amén. Y todo es para la gloria y la honra del Señor, amén. Otra característica es la transformación. Busca cambiar tu interior quitando lo viejo, el pecado, el egoísmo y fortaleciendo lo nuevo, que es la fe y el amor, amén. La palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, amén. Debemos de dejar todo lo viejo atrás, el pecado, el egoísmo, o sea, todo lo que hacíamos en el mundo, y ahora que somos nuevas criaturas en Cristo, hacer lo que le agrada al Señor, amén. No somos perfectos porque nosotros, pues mientras estemos en esta carne, en este cuerpo, vamos a fallar, no vamos a decir que, ay, no, soy cristiana y ya tengo la aureola y la jala y vuelo y todo, no. Porque mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, nosotros pecamos y nosotros fallamos, ¿sí? Y es de humanos cerrar y es de humanos también reconocer también nuestro pecado, ir ante la presencia del Señor y pedirle perdón al Señor por lo que hacemos. Y eso lo tenemos que hacer a diario, todos los días, porque todos los días pecamos, ya sea con nuestro pensamiento, con la vista, o sea, con todo pecamos todo el tiempo. Entonces debemos de pedirle perdón a Dios por todo lo que hacemos en el día, amén. Debemos de fortalecer lo nuevo, que es la fe y el amor, amén. Debemos de fortalecer nuestra fe en el Señor, confiar en Dios, que es el Todopoderoso, amén. Que en medio de ese proceso, esa prueba la cual estemos viviendo en este momento, debemos de tener esa fe en que Dios lo hará, ¿sí? En que Dios nos ayudará en ese momento, buscarlo a Él, porque a veces nosotros no lo buscamos a Él, sino que vamos ante una persona. Vamos a buscar a un hermano, que a la otra persona, que buscamos a la amiga, que al amigo, no. Nadie nos puede ayudar, solamente el Señor, amén. Ir ante el Señor, cerrar nuestra puerta y orarle al Señor y pedirle al Señor de que nos ayude a pasar esa prueba, que nos ayude a pasar ese proceso, porque en nuestras fuerzas no lo podemos hacer, solos no lo podemos hacer, lo podemos hacer solo con la ayuda del Señor, amén. Miren, yo les hablo de esto. Yo he tenido muchas pruebas y una de ellas es hace unos más o menos 16 años llevo en la vida cristiana, ¿no? Y hace 14 años yo tuve la pérdida de una hermana. Mi hermana solo tenía 29 años y yo recién pues estaba conociendo al Señor y toda mi familia estaba con el Señor. Todos iban, imagínense. Yo fui la última que llegué a los pies del Señor, ellos llegaron primero, amén. Y cuando pasa este momento de que mi hermana enferma, dura un año enfermo, todos aferrados al Señor, orando, arrodillados, tirados en el piso, todos yendo a la iglesia, y de pronto mi hermana muere, ¿sí? Mi hermana muere, y recuerdo que mi hermana muere un Jueves Santo. El Viernes Santo la enterramos y el domingo estábamos todos en la iglesia, todos. Y ya el lunes, cuando eso yo estaba siendo discipulado, el lunes ya estaba solamente yo. Y ellos se apartaron y le echaron la culpa a Dios, ¿sí? Le echaron la culpa a Dios porque ellos decían, bueno, íbamos a la iglesia, adorábamos, nos arrodillábamos, te pedíamos, ¿y por qué no la salvaste? ¿Por qué no la salvaste? Y las cosas no son así porque el Señor tiene un propósito, ¿sí? Y el Señor sabe por qué no la salvó, y eso yo lo entendí, ¿sí? Y mire que en medio de esa prueba, estábamos en el velorio, en el entierro, todos lloraban y yo no lloraba, y yo decía, Señor, pero yo quiero llorar, y yo no podía llorar, y yo hacía fuerza para llorar y no podía, y yo estaba nomás de calmada. Las personas me miraban y decían, bueno, esta no quería a la hermana porque no lloraba, y todos lloraban, y yo consolando a todos, ¿sí? Pero mire que el Señor fue bueno conmigo, porque yo digo, vean, donde yo no hubiera conocido a Dios, no, mejor dicho, cómo yo me hubiera puesto en ese entierro. Y fue un velorio muy calmado, muy bonito, porque ya todos conocíamos, ¿amén? Y el Señor de cierta forma les dio la fortaleza a ellos, y a mí me la dio más para poder estar en ese tiempo con ellos consolándolo, ¿amén? Y yo
mire cómo es el enemigo, porque yo fui la única que, o sea, yo hablaba mucho con ella, éramos muy íntimas, o sea, éramos ellas las dos, y todo era mi confidente, era mi todo. Y ella, en el tiempo de que estuvo hospitalizada, 8 días, yo estuve con ella y todo el tiempo dándole la palabra, leyéndole la palabra. Entonces ella me decía, yo me llamo María Susana, ella me decía, Mari, yo no creo meterme con Dios, porque es que yo no puedo dejar las cosas del mundo, ¿sí? Yo no puedo dejar las cosas del mundo, a mí me gusta bailar, a mí me gusta tomar, a mí me gusta esto, lo otro, a mí me duele diezmar, no, yo no puedo. Entonces, ella me decía eso, y yo pienso que el Señor permitió eso, porque Él sabía que si Él la levantaba de allí donde ella estaba, ella iba a seguir igual. ¿Y qué iba a pasar? Ella se iba a perder, porque ella no iba a alcanzar la misericordia de Dios, pero ella tuvo ese tiempo para que ella reflexionara, hablar con el Señor. Ella tenía falta de perdón, oraron por ella, gracias a Dios, perdonó y ella fue libre. Y mire cómo es el enemigo, que como yo fui la única que seguí, una vez yo tuve un sueño donde yo estaba en mi casa, tenía 2 habitaciones, yo estaba en la última habitación, mi mamá estaba parada en la puerta y al frente donde nosotros vivíamos había un matorral, ¿sí? Entonces yo la veía a ella venir entre nubes, unas nubes, y así ella vestida de amarillo y así brillaba. Y entonces mi mamá estaba en la puerta y mi mamá le iba a hacer, ella le decía que no, que me llamara a mí. Entonces mi mamá me llamaba y yo salía y yo me ponía feliz porque yo la veía feliz a ella, ¿cierto? Y yo venía y ella me abrazaba y eso era tan bonito. Y yo, bueno, Señor, sé que está contigo. Pero después, a los días, tenía otro sueño, donde yo la veía a ella en un sótano. Era una cosa horrible y habían camarotes y puros enfermos, o sea, enfermos de todas las enfermedades, y ella estaba en un camarote y ella me decía, ¿usted cree que yo me curé? No, míreme, yo estoy igual. Yo estoy igual a mí. Ella le dio artritis, ella le dio una enfermedad que se llama colaminosis, que producimos colágeno, pero ella producía más, entonces le afectó todos los órganos, ¿no? Y ella me decía, estoy igual, y yo la veía enferma, yo la veía mal. Pero yo me quedé como que con esas dos cosas, pero yo seguía yendo a la iglesia, y una vez el pastor mandó a una hermana a la casa a orar con nosotros, y la hermana nos decía que ella había tenido un sueño donde había una casa que estaba muy sucia, y ella la barría y no podía sacarla, pero al final ella pudo sacar todo ese mugre y todo eso de ahí, ¿sí? Y ella decía que esa casa era mi hermana, porque ella fue la que tuvo el tiempo de orar por mi hermana, porque, o sea, ella no podía perdonar. Ella estuvo en todo ese proceso con ella, en todo el año que ella pasó la enfermedad, cuando estuvo hospitalizada. Y el Señor le mostró y nos decía, tranquilos, que su hermana está con Dios. Amén. Y yo lo creo así. Y yo creo que el Señor, que mi hermana está con el Señor. Sino que ¿qué quería hacer el enemigo? Porque él es muy astuto. Él vio que yo fui la única que seguí igual, no, yo no puedo perder a esa también me la voy a llevar. Y entonces, ¿qué hizo? Me colocó eso. Pero yo sé y que el Señor duele porque duele mucho, pero sé que ella allá donde está mejor, ¿sí? Que aquí donde nosotros estamos, pasando pues todo lo que pasamos. Las personas cuando ya parten de este mundo solamente duermen, ¿sí? Nadie muere, solamente están dormidas a esperar a la venida del Señor, amén. Esperando que el Señor venga y ya Él juzgará a vivos y a muertos, amén. Entonces debemos de tener esa fe y esa confianza en Dios de que nuestro familiar o la persona que fallezca, nuestro acercado, está con el Señor, amén. Y yo lo creo y yo sé que ella está con el Señor. ¿Qué quería hacer el enemigo? Sacarme de los propósitos que Dios tenía para con mi vida, amén. Pero es más fuerte el Señor, ¿sí? El Señor, que el que está en el mundo, amén. Entonces, mis hermanos, en medio de estos procesos, de esas pruebas, debemos de ¿qué? De poner toda nuestra confianza en el Señor, amén.
no ver el problema, no ver la situación, no ver lo que estemos pasando, no sé para quién sea esta palabra, para mí, para todos, pero sí, poner en medio de todo lo que estemos viviendo, la mirada en el Señor, amén, ni para atrás ni para coger impulso, amén. Pasamos situaciones, pasamos cosas duras, la muerte de un familiar, hijos en drogadicción, bueno, tantas cosas, padres que dejan a sus hijos, las madres, todo lo que se está viendo ahora en el mundo, asesinatos y todo, pero debemos de poner esa fe y esa confianza en el Señor de que si Él lo dijo, Él lo hará, ¿sí? Y pues el Señor dijo, yo me voy, pero les dejo al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, amén. No estamos solos, estamos con el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos da esa fortaleza, y el Señor también, para pasar estas pruebas, para pasar estas situaciones difíciles las cuales pasamos a diario, amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Amén. Bueno, están muy callados. ¿Alguien quiere opinar sobre el tema que estamos hablando? ¿Nadie? Bueno, esperen, es que esto me sacó de donde yo estaba. La perseverancia, otra característica, requiere paciencia y confiar en las promesas de Dios, incluso cuando son difíciles, amén. Y lo vemos en Romanos 8:28. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que aman y son llamados. Amén. Ya la hemos leído. Sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Gloria al Señor por eso, gloria al Señor por su presencia, gloria al Señor porque siempre está con nosotros, siempre está allí levantándonos cuando no tenemos fuerzas ninguna, cuando estamos a punto de tirar la toalla, cuando queremos desfallecer, el Señor siempre está allí. Otra característica del crecimiento. El crecimiento lleva a la madurez espiritual como un árbol que necesita tronco y ramas para dar fruto agradable a Dios. Amén. Otra característica del refinamiento. Te enseña a callar, tolerar y ser más como Cristo, crucificando tu viejo hombre para ejercer lo que ya eres en él. Amén. Debemos de sacrificar el viejo hombre, de dejar todas las cosas pasadas, ¿sí? Todo lo que éramos antes y ser una nueva criatura en Jesús, ¿no? Yo siempre hablo de mí. Como soy la única que está con el Señor y mi familia no, es una lucha tremenda, ¿no? Entonces, siempre vienen comentarios, si usted para que vaya a esa iglesia y usted no es testimonio, usted hasta falsa profeta me han dicho, amén. Pero le damos la gloria a Dios, porque si hablamos de Jesús, que era el Hijo de Dios, ¿qué más van a hablar de nosotros? Amén. Nada, solo confiar en el Señor, y aunque vengan esas pruebas, aunque vengan esos procesos, aunque el enemigo quiera decirte cosas al oído, no escucharlo. Amén. Escuchar solamente la voz del Señor, porque a veces el enemigo, o sea, siempre, él utiliza a las personas que están cerca de uno, que son, ¿qué? Nuestra familia, ¿sí? A que nos ataquen, a que nos digan cosas, pero que nosotros como conocedores de Cristo sabemos eso, entonces debemos de no colocar oídos prestos a esas cosas, no prestar nuestros oídos a esas palabras, sino prestar oído a la voz del Señor. El Señor nos habla de muchas maneras. Mire cómo el Señor me hablaba por medio de ese sueño de mi hermana, pero después venía el enemigo y quería como, ¿sí? Entonces el Señor siempre nos habla por medio de una persona hasta inconversa, una persona que no conozca de Dios, y el Señor ahí nos está hablando.
Entonces debemos de prestar bien el oído a la voz de Dios, ¿no? Porque a veces no es el Señor, sino que es el enemigo. Entonces debemos también de diferenciar esas dos cosas. Amén. Ejemplos bíblicos. José pasó por traición, esclavitud, prisión, para ser levantado por Dios y cumplir su propósito. Mire todo lo que pasó José. José fue vendido por sus hermanos. José pasó por una traición, una esclavitud, todo lo que él pasó, y a pesar de todo eso, mire el Señor como lo digo yo, lo exaltó, ¿sí? El Señor lo exaltó, y mire que en medio de eso, que él estaba ya, el Señor lo había puesto en lo alto, vienen los hermanos a pedir la ayuda de él, y como él no fue egoísta ni mala persona, sino que él ayudó a sus hermanos, amén, a pesar de que ellos fueron los que lo vendieron, ellos fueron los que lo traicionaron. Pero mire el corazón de José, amén. Ese es el corazón que debemos de tener nosotros, a pesar de que las personas nos traicionen, nos vituperen, nos hagan cosas, porque el ser humano siempre daña. Nosotros debemos de tener un corazón muy bonito, un corazón agradable al Señor, amén. No debemos de tener odio, ni rencor, ni nada de esas cosas, ¿sí? Y todo lo que nos hagan, amén, dejárselas al Señor. No que vamos a tomar venganza con nuestra propia mano ni nada. Yo, cuando no era cristiana, amén, perdón Señor, pero tengo que decirlo, a mí el que me las hacía me las pagaba. O sea, yo nunca peleaba con nadie, pero yo le buscaba la debilidad a la persona. Entonces yo decía, por ahí me le meto, ¿sí me entiende? Y bueno, cuando yo ya conocí al Señor, gloria a Dios, ya eso ya no está en mí, ¿sí? Amén. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron y todas ya son hechas nuevas. Entonces no podemos seguir siendo ese viejo hombre que éramos atrás. Tenemos que ser la persona que Dios quiere que nosotros seamos, ¿sí? Amén. A pesar de que nos hagan cosas, o sea, cosas duras, difíciles, aunque no digamos, bueno, Señor, y yo, bueno, yo lo llegué a decir, ¿cierto? Porque pasé por una traición, o sea, un compromiso ya de casarme y todo, ilusionada, y esa persona se va con otra persona, y tener un año engañada, y pues no, o sea, y todavía con una hermana en la iglesia. Entonces eso es algo duro, pero mire que en medio de esa prueba y de ese proceso que yo viví, el Señor, o sea, a mí no se me dio duro, el Señor nunca permitió que yo derramara una sola lágrima por algo que no valía la pena, amén, porque el Señor cuando te quita algo, te da algo mejor, amén, y debemos de confiar en el Señor, de que si Él nos quitó una persona, digamos, en un matrimonio, que tengamos una pareja, si el Señor nos quitó esta persona, es porque nos va a dar otra persona mejor, amén. Y debemos de poner nuestra confianza en Dios. A veces nosotros elegimos las personas, no le pedimos al Señor. Entonces, por eso vienen los procesos, porque el Señor, en medio de este proceso que estaba yo con esta persona, el Señor muchas veces me habló, pero yo le decía, Señor, es que ese es. Sí, ese es, Señor. Yo le decía al Señor, bueno, y el Señor me dejó. Pero mire, vean, le doy la gloria y la honra al Señor, porque Él me dejó, pero no permitió que se llevara a cabo un matrimonio, ¿sí? Y la gloria y la honra es para el Señor, porque si el Señor no hubiera quitado a esa persona de mi vida, o sea, ¿cómo estaría ahora yo en estos momentos? Casada con una persona que era una persona inconversa, una persona que no, el Señor no me la había dado, sino que era que yo era la que decía, ese es y ese es. Entonces a veces somos tercos, entonces viene, es como el papá con el hijo, entonces viene nuestro papá y nos da pau. Entonces debemos de, ¿qué? Oír la voz de Dios, hacerle caso al Señor. El Señor nos muestra de muchas maneras, sino que nosotros nos hacemos los locos y no, ¿sí? Pero con todo esto quiero darles a entender de que vivamos el proceso,
lo vivamos de la mejor manera y confiados y teniendo fe en que el Señor lo hará, ¿sí? De que ya no estamos en el mundo, de que ahora ya, o sea, vivimos en este mundo, mas no compartimos las cosas del mundo y somos conocedores de la palabra del Señor, amén. Y que después de que nosotros estemos con el Señor, o sea, nada nos puede pasar, el enemigo no nos puede tocar, ¿sí? Porque Él va, como lo veíamos en el libro de Job, Él va y se presenta ante el Señor y le dice al Señor: mira a tu hija, no, que muy ungida, mira que te adora, que te alaba, pero déjala que yo la toque, a ver si sigue igual, ¿sí? Y el Señor, bueno, porque el Señor confía en nosotros y Él sabe, ¿sí? El potencial que tenemos, Él sabe de que nosotros ante una prueba, un proceso que estemos pasando, nosotros no vamos a desfallecer, ¿sí? Vamos a seguir adelante, nos podemos tirar al piso, llorar, arrancarnos los pelos y todo, pero seguimos al lado del Señor, amén, confiando en que Dios lo hará, amén. Aleluya, gloria a Dios. Otro ejemplo es Apolos. Apolos necesitó un proceso de refinamiento para crecer más allá de su conocimiento inicial y ser más efectivo, amén. Entonces vemos también otra persona que fue Job. Miren todo lo que vivió Job, o sea, que cualquier persona, o sea, no lo hubiera soportado. Mira que antes de que yo viviera el proceso de la separación de esta persona, una hermana un día me llamaba y me decía: mira que el Señor me ha puesto a que leas Job. Entonces yo decía entre mí, ¿no? Job, pero, o sea, yo ya me lo he leído muchas veces. Yo me decía: no, me lo está leyendo y el Señor me inquieta que lo leas. No había sucedido nada en lo que venía, pero mire que el Señor ya me estaba preparando, ¿sí? Y yo le dije: bueno, amén, sí, y lo empecé a leer. No iba ni por la mitad cuando empezó a suceder. Pero mire que empezó a suceder todas estas cosas y nosotros, a pesar de que trabajamos en el mismo lugar, o sea, yo lo veía y mis compañeras no creían de que yo había terminado con esta persona, porque me veían feliz, ¿sí? Y me decían: ay, Susana, mentirosa, ustedes están peleados solamente. Y yo: no, pregúntenle, ¿verdad? Y ellas: que no, que ustedes pelearon. Pero ¿usted por qué está tan feliz? Porque yo tengo el gozo de Dios, ¿sí? Porque si el Señor me lo quitó es porque no era para mí. Yo no tengo por qué afligirme, yo no tengo por qué llorar por algo que Dios hizo, ¿sí? Y lo que Dios hace es el sí y el amén, ¿sí? Debemos decir sí y amén, ya. No decirle: no, Señor, no lo acepto. Sí y amén, ¿sí? Porque Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace, y aunque nos duela, todo porque una separación duele, a mí me dolió. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Soy sincera, nunca le deseé mal a estas personas, nunca les deseé mal. Siempre le dije: Señor, tú tienes el control, ¿sí? Tú tienes el control de todo. Y vinieron cosas a estas personas. A esta persona vinieron cosas duras, ¿sí? Que yo decía: ay, o sea, a mí me daba como pesar, ¿sí? Me decían: no, pues usted no tiene por qué tener pesar. Pero es algo que hay en mí, porque yo soy una persona que a mí me hacen las cosas y yo no puedo sentir odio hacia la persona. O sea, no puedo sentir rencor, y son cosas duras que le pasaron a esta persona. ¿Por qué? Porque el Señor no le agrada que se metan con sus hijos, amén, y más una persona siendo conocedora de Dios, ¿sí? Entonces vienen esas cosas. Nunca le deseé nada malo, pero vinieron muchas situaciones en su vida, demasiadas. Se casó con esta persona y no lleva una vida muy feliz, pero pues es lo que él decidió, y que dijo que Dios le había dicho que yo no era la persona, que yo no era espiritual y que necesitaba una persona más espiritual, ¿no? Y que esa era la persona más espiritual. Pero gloria a Dios, porque como vuelvo y digo, si hablaron del Señor Jesús, ¿qué más van a hablar de nosotros? Amén. Y nuestro testimonio habla por nosotros mismos, amén. Y como yo di ese buen testimonio en mi trabajo, porque
mis compañeras me acercaron y me decían, ay no, Susana, yo en su caso lo cojo y lo golpeo y le había dicho, no, pero ¿por qué tan agresivo? Es que Susana, no te hagas, no, para nada. Nada, porque yo tengo mi papá que es Dios, el que me defiende, el que pelea por mí. Amén. Entonces no debemos de tomar, o sea, venganza por nosotros mismos, ni desearle nada, ningún mal a nadie, porque Dios todo lo ve. Y así nosotros nos escondamos debajo de una piedra, el Señor allí está viendo lo que estamos haciendo. Y más cuando nosotros somos conocedores de la palabra, o sea, nosotros debemos de tener un temor. Yo por lo menos le tengo mucho temor a Dios. Y yo ahora, después de este proceso, que pasé con esta persona, ya son 2 años y estoy sola, ¿sí? Y no digo que esté sola porque yo quiera, porque, o sea, son muchas. Trabajo en un supermercado y, mejor dicho, abundan los gavilanes, ¿sí? Pero entonces yo le digo, Señor, yo espero en tu promesa, ¿sí? Si tú me vas a dar un esposo, que me lo des tú, conforme a tu corazón. Que sea una persona que te ame primeramente a ti, que busque de ti, y después sí, que me ame a mí. Así le estoy pidiendo yo al Señor a mi esposo. Y nada, estoy sola, estoy feliz, estoy contenta y gloria a Dios por eso. Bueno, no todo lo difícil es un proceso de Dios. Debes discernir entre procesos divinos, ataques satánicos o consecuencias humanas, aunque todos son permitidos por Dios para un fin mayor. Amén. Debemos de discernir y de saber, ¿sí? Cuándo es un proceso de Dios y cuándo no es un proceso de Dios. Amén. Como les decía al principio, a veces nosotros mismos nos metemos en los procesos, como lo hice yo con esta persona, ¿sí? Entonces debemos de discernir que el Señor nos habla y nos habla de muchas maneras. Debemos de escuchar la voz del Señor, amén, de saber cuándo es que Él nos está hablando y cuándo es que el enemigo nos habla, porque Él también conoce la palabra, Él conoce lo que está aquí, entonces claro, Él la utiliza, mas Él no la conoce toda, pero conoce la palabra, ¿sí? Amén. Y Él sabe tu debilidad, sabe mi debilidad, y Él sabe por dónde se nos mete, amén. Y más que todo nos ataca mucho por medio de nuestras familias, de nuestros allegados, de nuestros hijos, bueno, es una cosa aterradora. Pero bueno, el Señor está allí siempre, amén, para ayudarnos a pasar estos procesos, para ayudarnos a discernir, ¿sí?, lo que viene de Él y lo que no viene de Él, amén. En resumen, un proceso bíblico es un viaje de fe, a menudo arduo, diseñado por Dios para forjar tu carácter y prepararte para su propósito, donde la perseverancia es clave para ver el fruto final, amén. Miren, ahora hay una compañera que ya está pasando un proceso de separación con un bebé recién nacido. Entonces, pues ella ha visto mi proceso que yo viví. Y yo le digo, mire, en ese tiempo en el que yo estuve en ese proceso, yo me fortalecí mucho en el Señor. Y mis hermanos que me ayudaron, el Señor primeramente. Y yo en esos tiempos que yo me veía como de fallecer, adoraciones, ¿sí? Yo adoraba al Señor, yo lo adoraba y lo adoraba. Ella me dice, Susana, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo lo que usted vivió que lo que yo viví. De pronto no sea lo mismo, ¿cierto? Porque pues ella está con un bebé, ya viene de una separación, porque tiene otra hija de 17 años, y entonces ahora una segunda, ¿sí? Y con un bebé. Pero entonces yo le digo, sí, no es lo mismo, pero miren el proceso que yo viví. Usted, en ese proceso, el Señor me hizo fuerte, ¿sí? Ella no es conocedora de Dios, estamos en ese proceso con ella, y pues yo sé que el Señor la va a fortalecer, yo sé que ella va a llegar a los caminos del Señor, y cuando ella llegue, o sea, va a ser una cosa impresionante lo que Dios va a hacer con ella, amén. Así como lo que Dios ha hecho en todos ustedes, los que están en la red viéndonos, lo que ha hecho conmigo,
y lo que va a hacer con ella va a ser grande, amén, y eso va a ser un testimonio de vida para la gloria de Dios, amén. Darle la gloria a Dios por todo, darle la gloria a Dios por los procesos, darle la gloria a Dios por las personas que colocan en nuestro camino, darle la gloria a Dios en todo momento, sea una enfermedad que no tiene cura, bueno, que el hombre dice no tiene cura, porque como vamos al médico y el médico dice no, es que usted va a morir y tiene tantos días o tantos meses de vida, ¿sí? Pero el que tiene la última palabra es el Señor, amén. O sea, nosotros no podemos prestar oídos a hombre, lo que el hombre diga. Yo cuando voy al médico, sí, yo voy al médico y me voy dicho, el médico dice, no, usted tiene esto, usted tiene, no, es que tal cosa, y entonces yo en mi mente digo, no lo recibo en el nombre de Jesús, amén, porque si yo le digo a él, él me va a decir, esta está loca, esta está loca, ¿qué es lo que está diciendo? Pero entonces el médico siempre, y el hombre, hablemos de lo de la medicina, el médico siempre quiere eso, ¿no? No tiene cura, no, usted llega a morir, usted tiene 2 días, 3 días de vida, ¿sí? Y para la gloria de Dios, nuestro pastor, ¿sí? Amén. Le damos la gloria a Dios por la vida de él, porque cuando el médico decía otra cosa, Dios ha dicho otra, amén. Gloria a Dios por eso. Cuando mi hermana estaba en esa situación de esa enfermedad, ella le coagulaba la sangre y ella se le murió un dedo. Y el médico, porque ellos son así, entonces le dijo, no, ese dedo ya no te sirve, te lo tenemos que cortar. Entonces ella le dijo, no, me lo deja ahí, si yo me muero completa. Y ella muere un jueves, el día miércoles yo la voy a ver en la mañana y yo la veo, o sea, ella estaba conectada a aparatos porque no podía respirar ella misma y todo, pero yo la vi bien y ella me abrazó y yo la sentí fría. Ella me decía, ¿usted cómo me ve? Yo le dije, yo la veo bien. Le dije, ¿usted me quiere? Yo le dije, sí, yo la quiero mucho. Y yo la veo a ella en la mañana porque habían 2 visitas, en la mañana y en la tarde. En la mañana la veo y en la tarde me voy para la iglesia y los hermanos, Susana, ¿y cómo está su hermano? Ella está muy bien. ¿Cómo está su hermano? No, ella está bien, yo sé que ya pronto va a salir. Y yo la vi bien y la dejé bien. Cuando en la tarde va mi mamá con mi hermana menor y le cortan las uñas y todo, cuando el médico le dice, bueno, terminan de cortarle las uñas y no la tocan más, porque ella tiene una bacteria y no la pueden tocar. Y ella pues tenía la depresión. Y ella se puso re mal. La aislaron, ella estaba en una habitación con una muchacha que tenía la misma enfermedad que ella tenía y la muchacha ya estaba ciega. Y a ella le daba pesar de la muchacha, ella decía que pesar de la muchacha. Cuando ella estaba más grave que ella, pero ella tenía todo el tiempo el pesar hacia la muchacha. Y la aislaron, la sacaron de allí, la metieron en otra habitación ella sola. Y cuando por el día jueves yo no fui porque el esposo estaba en España y llegó el miércoles a las 6 de la tarde al aeropuerto, pidió permiso de que lo dejaran verla, le dijeron que no. Él solo la pudo ver por videollamada, y eso que como 3 días o 4 días que no la vio porque le quitaron celular y todo. Y al otro día en la mañana yo no fui, porque se supone de que iba el esposo con mi hermana, porque la menor nunca la dejaba, ya entraba a las 2 visitas. Entonces, cuando me llaman a mí, porque dejaron los contactos de todos, pero me llamaron a mí. Mi mamá llegó feliz, el día miércoles todos felices porque la dejamos bien. Cuando el jueves a las 10 de la mañana me llaman a mí, la doctora, la sentí muy triste, me decía, familiar de Lucía, y dijo, sí, le dije, soy la hermana. Entonces me dice, lo que pasa es que necesitamos que todos se vengan para acá porque su hermana le dio un paro cardiorrespiratorio y la estamos reanimando. Pero yo la sentía ella triste. Yo dije, no, mi hermana murió, ¿sí? Y también porque ella dice que todos, cuando solo se permitían 2 personas en la mañana, 2 en la tarde, todo el mundo no. Entonces, bueno, yo le dije, yo solté ese teléfono y me puse a llorar. Y entonces en ese tiempo yo vivía con el papá de mis hijos y mi suegra en ese tiempo ella me decía, no, tranquilícese porque usted, ¿cómo va a llegar ante su mamá a decirle esto? Usted llorando, mi mamá es hipertensa, sufre el corazón. Entonces me decía ella,
por el camino yo me fui, Señor, dame palabra, o sea, ¿qué digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo allá? Cuando yo llegué a mi mamá, estaba donde mi hermana la mayor, que vivía ahí en Boticas, estaba mi mamá contenta. Entonces llego yo y le digo, mamá, lo que pasa es que me llamaron de la clínica, del hospital, que no hay nadie, que mi hermana está sola. Y entonces necesita que nos vamos todos para allá. Pero que ella se puso malita, se puso maluca, pero está bien. Ah, bueno, entonces ella, mi sobrina la mayor, tenía 15 años en el tiempo, le dije, vayan con su mamita que se tome la pasta de la presión. Y mi hermana la mayor, dígame la verdad, me decía, dígame la verdad. Yo le dije, no, ella le dio un paro respiratorio y se ha agarrado a esa muchacha a llorar. Y yo, se calma porque si no, vamos a tener que enterrar a dos, no a una. Bueno, se calmó, nos fuimos y eso fue un proceso muy duro porque llamamos a mi hermana donde estaba, que se habían demorado porque estaban en el centro comprando un peluche de este tamaño, unas chocolatinas para una persona que estaba en una UCI. Y el esposo le había traído un celular de último modelo, el último que había salido. Y fue un proceso muy duro porque íbamos en el trayecto, cuando ellos iban ya en el bus hacia Cali, nosotros apenas íbamos saliendo de Palmira, cuando ellos iban llegando a Cali, nosotros íbamos todo el tiempo en el trayecto comunicándonos. Y cuando íbamos en el mío, o sea, era como la angustia. Yo iba atrás con mi mamá abrazándola y mi hermana adelante con el celular. Y entonces ella me iba avisando. Ya llegaron, ya me decían, no han llegado. Bueno, cuando mi hermana, íbamos nosotros en el mío, mi hermana ya llega al departamental. Cuando mi hermana mayor llega, mi mamá está con la cabeza agachada y mi hermana llega y me hace así. Entonces Dios mío, yo llegué y en mi mente yo le dije, Señor, resucítala como resucitaste a Lázaro. Ella solo lleva, ¿qué digo yo? Una media hora, no sé cuántos minutos. Lázaro llevaba ya 4 días, ya estaba, o sea, resucítala. Yo le decía al Señor, resucítala. Y entonces había una persona en el bus, en el mío, cuando nos íbamos a bajar, nos dio una palabra, nos dijo que Dios tenía el control del momento en que estábamos pasando y que no nos preocupáramos. No recuerdo muy bien, pero más o menos así, ¿sí? Una persona que no nos conocía y todo, pero estaba viendo la angustia que nosotros teníamos, ¿sí? Eso fue muy duro. Cuando llegamos, siempre entramos por la parte de adelante, cuando nos hicieron entrar por la morgue. Y bueno, mi mamá nadie fue capaz de decirle nada. Y yo llamé a mi tía, la menor, la hermana de mi mamá, y le dije, tía, le toca a usted. Y ella dice, no, pero ¿por qué me dejan esto a mí? Y bueno, esperamos a que ella llegara. Y ella llegó, yo estaba afuera esperándola, me abrazó. Y de ahí llegó y entró y abrazó a mi mamá. Y mi mamá llegó y le dijo, yo ya sabía que mi hija se había muerto. Y entonces ya el proceso de entrar a verla ya, entonces hablamos con la enfermera, mire, ella es hipertensa, por favor le toman la presión, están pendientes de ella, le tomaron la presión, no estaba bien, mi mamá muy calmada y todo ya, el esposo estaba mal porque él se fue para España y ellos eran casados, ¿no? Él se fue para España y ella le dijo, no, usted se va y el matrimonio se acaba. Efectivamente, él por allá se consiguió otra mujer y subía fotos en yate mientras que mi hermana enferma. Entonces cuando yo llegué, él estaba al fondo, así donde la tenían a ella, y él estaba, mejor dicho, ese peluche lo azotaba y llorando, y yo me fui de aquí para allá y él me abrazó, yo no lo abracé. ¿Qué vamos a hacer sin él? Y yo decía, a ver, es como el remordimiento, ¿no? Porque cuando ella estaba enferma, o sea, le mandaban medicamentos carísimos, los cuales nosotros no le podíamos dar, pero él estando allá sí, y él le enviaba muy poca plata, ¿sí? Entonces, era como ese remordimiento de él, digo yo, ante lo que él pudo al menos darle una calidad de vida más o menos a ella, porque ya sabíamos de que, por lo menos pues yo ya estaba preparada, y ya, yo no lo abracé, y yo... en estos momentos, bueno, ella deja un niño de 9 años, ella tiene ahorita 23 años, y también lo que él no lo quita porque la custodia quedó con mi mamá y él con mentira le dice, no, es que me lo voy a llevar para España. Y mi mamá le da la custodia y se queda con el niño y nunca le prestó atención. Entonces el niño empezó con malas amistades, cogió malas amistades y pues ya saben a lo que llaman malas amistades. Gloria al Señor, ahora ya está
estamos allí en el proceso con él. Y pues le damos la gloria y la honra a Dios porque lo ha librado de muchos peligros de muerte, donde ha estado con pistolas en la frente y todo, pero el Señor ha sido bueno y fiel, y gracias a nuestras oraciones, porque a pesar de que mi familia no asista a la iglesia, no se congregue, ellos oran mucho por él, ¿sí? Y yo también lo tengo mucho en mis oraciones, y bueno, solamente voy a colocar una alabanza o adoración. Ahora tomen su mejor posición y vamos a adorar al Señor. Bueno, vamos a orar, a darle la gloria y la honra al Señor. Amado Dios y Padre bueno, en esta hora, Señor, te doy gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por habernos hablado, Señor, en esta hora, Padre Celestial. Gracias, Señor, por hacernos entender, Señor, que en medio, Señor, del proceso, en medio de la prueba, debemos de tener la fe y la confianza en ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, por los procesos, Señor. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias, Señor, por lo que haces, Señor, en medio de cada uno de nosotros, Señor, porque así, Padre Celestial, nos ayudas a crecer, Señor, en fe, Señor, en tu palabra, Señor, y confiando, Señor, en que todas las cosas vendrán para bien. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Edificaremos sobre ruinas, en generaciones volverán a ti. Seremos llamados restauradores.